Julián, gracias por estar con nosotros y compartir su trabajo periodístico en este espacio. Muchas gracias, Cintia. Daniel, un gusto estar con ustedes y con todos los que los ven y los escuchan. Bueno, esto desde siempre, desde hace poco, los recuerdan en la DEA y en el país, ¿no? ¿Desde cuándo retomó la investigación? ¿Desde qué tiempo estamos hablando? Bueno, esto proviene de digamos, un caso que fue relevante en 2018 cuando a uno de los mandos más importantes de la Policía Federal, a Roberto Velasco Bravo, lo asesinaron sicarios cártel de Sinaloa. En ese momento, pues fue una conmoción en la propia Policía Federal. La Embajada de Estados Unidos hizo un pronunciamiento lamentando la muerte de un oficial que además había sido entrenado en el FBI y la DEA, pero con el tiempo y sobre todo en los últimos años, pues se olvidó a agentes policiales como Velasco, que la verdad ahí están sus historias y murieron combatiendo al crimen organizado y nunca, digamos, tuvieron ahí estas historias oscuras que ahora parecen imperar alrededor de la Policía Federal, sin que nos cuenten esas historias concretas de la corrupción absoluta, ¿no? Por eso lo quise destacar, y además, una cosa muy importante, porque en el muro de honor de la DEA está justamente el nombre de este oficial de la entonces Policía Federal Mexicana. Se me hizo una historia de contraste ante la denostación cotidiana de lo que fue una institución policial que ahora, bueno, por decisión política dejó de existir. Sí. Oye, Julián, una preguntita. Dime, Daniel. ¿Por qué está el nombre de él en el muro de honor? ¿Era gente también de la DEA o simplemente como un reconocimiento a la labor que había realizado con agentes de la DEA? Fue por un reconocimiento a la labor y por un reconocimiento, esto es muy importante, qué bueno que lo preguntas, Daniel, por un reconocimiento al trabajo conjunto que justamente se hizo en aras de desmantelar, de golpear al cártel de Sinaloa y a la en ese entonces era célula criminal de los hermanos Beltrán Leiva, que ya empezaba a desprenderse del grupo. Recordemos que 2008 fue un año especialmente violento Sí. para la Policía Federal, por problemas en el aeropuerto de la Ciudad de México, por enfrentamientos muy fuertes con grupos delictivos, y es ahí donde la DEA le hace un reconocimiento a este agente que además ellos consideran cayó en el servicio de su deber. Ok, mira, por su colaboración. Y bueno, además de él, hay otros agentes a los que la DEA reconozca su labor. Y otra cosa, preguntarte, pues ahí también, ¿qué tanto tiene que ver la falta de dignificación de nuestras policías en este reconocimiento que no se le da por parte del Estado mexicano? Por ejemplo, en Sonora tenemos las policías peores pagadas de todo el país, las municipales, las estatales estamos ahí a media tabla, pero en cuanto a dependencias federales también estamos muy escasos de personal. Y además, Julián, agregando a lo que comenta Daniel, que pues muy desacreditados, ¿no? Yo creo que esto es a nivel nacional, pero hay como que siempre lo malo pues se destaca, ¿no? En efecto, contesto con esto que ambos señalan. Por un lado, es un problema realmente serio del país que ha estado ocurriendo a lo largo de los últimos años, aunque se ha profundizado en los últimos 4 ya de una manera muy alarmante. Como país estamos renunciando a la construcción de policías civiles bien capacitadas, y por eso las policías municipales y las policías estatales no cuentan con la capacitación, con los recursos y, como decía bien Daniel, con los pagos adecuados. Sabemos que un policía
mal armado, con un sueldo bajo, pues va a acabar en la tentación del crimen, como ocurre con frecuencia. A ello hay que sumar que como sociedad no hemos construido un relato de dignificación del trabajo policíaco. En mucho porque los policías han sido malos policías y hay miles de historias que hablan de conductas corruptas y criminales, pero no vamos a tener una sociedad segura y democrática si no tenemos una policía confiable, y eso por desgracia por ahora quedó en pausa y ha venido quedando desde hace muchos años. En eso sí hay que ser precisos, ¿no? Es un abandono de las policías municipales y estatales sobre todo. Fíjate, Julián, recuerdo que años atrás, yo creo que si hablamos de 20, 30 años atrás, le preguntabas a los niños qué querían ser de grandes y todos querían ser policía. Y hace poco, hace 2, 3 años, se compartió un trabajo periodístico en el que desafortunadamente señalaba o arrojaba que los niños pues quieren ser narcotraficantes, ¿no? Ahora que quizá por la influencia de la música, de las series y de todo eso. Y bueno, y en mención aparte, aquí en Sonora, en lo que va de este año, pues llevamos muchos policías asesinados y lo más triste es que queda impune, no sabemos a qué se debió, por qué pasó, y yo creo que eso también hace que pues menos quieran estar en las filas de la policía, ¿no? Sí, pues lo que dices, Cintia, es, perdón la palabra, pero es este disparate en el que vivimos. Sí. Es decir, les damos armas a personajes de la sociedad a los cuales les tenemos desconfianza y no les vamos a dar ningún reconocimiento. Sabemos cómo acaba eso, pero además justamente las consecuencias ya profundas de esta situación son esas que señalas. Ya no hay claridad en los más jóvenes, en los niños, sí, de qué es lo que está bien y lo que está mal, porque todo es difuso. Pero no vamos a salir adelante en el tema de la seguridad si no contamos con instituciones policiales confiables, como en otros países. En otros países la gente se siente orgullosa de que un hijo, un primo, un tío sea policía. Para desgracia nuestra, nosotros nos espantamos si algún familiar ingresa a una corporación, porque le puede ir muy mal y, como decía Cintia, lo pueden matar y ni siquiera se va a investigar. Exacto. Muy bien. Julián, antes de terminar con usted la entrevista y que invite al público a leer sus trabajos periodísticos en estos remedios tan reconocidos, MX, Forbes y etcétera, preguntarte, recientemente se anunció esta semana que va a ser liberado bueno, no va a ser liberado, va a tener prisión domiciliaria. Miguel Ángel Félix Gallardo. Recientemente se dio también la detención de Rafael Caro Quintero usted que ha estudiado la relación de la DEA con las policías, con las agencias de seguridad de nuestro país y que ha tocado el tema de seguridad, ¿no considera usted que pues la DEA esté sumamente ofendida con el Estado mexicano por pues en primera, porque pues parece que a Caro Quintero no tienen la mínima intención de extraditarlo a Estados Unidos para que pague por la muerte del agente Kiki Camarena, y en segunda porque pues se le está dando pues una nueva caricia al crimen organizado con esta liberación o con este beneficio que se le da en los últimos años de su vida a don Miguel Ángel Félix Gallardo? Toda la razón, Daniel, ya lo expresé. Se cortó la llamada, pero la vamos a hacer en este momento. A veces batallamos con la comunicación aquí, más cuando las personas se encuentran